Test de hipótesis para la media y la varianza. En este video mi objetivo es mostrarles eh, cómo se deduce paso a paso todo el entramado matemático que hay detrás de armar test de hipótesis para la media y la varianza. Nosotros ya estuvimos viendo la introducción a test de hipótesis y vimos un caso puntual de test para la media. Nosotros ahora vamos a ver varios casos más, varios ejemplos más en distintas situaciones en las que se quiere realizar alguna pregunta o responder a alguna interrogante o demostrar algo en relación a el parámetro media y el parámetro varianza de alguna distribución que a mí me interesa, ¿no? En las aplicaciones nosotros estuvimos viendo que hay distintos ejemplos en los cuales interesa conocer o extraer información sobre estas dos características. Bien, entonces, arranquemos con, primero, un supuesto un poco fuerte, pero nos va a servir para hacer todas las deducciones que tenemos que hacer. Y después vamos a ver que hay algunos casos donde no importa tanto el supuesto. El supuesto es el siguiente. Yo voy a decir que vamos a partir de una muestra de variables aleatorias X, ¿no? Que nosotros vamos a observar, una muestra de n variables aleatorias todas independientes, y en principio vamos a decir que esas variables se distribuyen de manera normal. O sea, la variable que a nosotros nos interesa es una normal. Como ustedes ya sabrán, esto en la realidad no ocurre siempre, o sea, no todas las variables son normales, pero lo cierto es que si la variable es normal, nosotros vamos a poder deducir todos los tests que les voy a mostrar en este video, y luego vamos a ver en qué casos nos podemos liberar de este supuesto. Entonces, partimos de variables normales, mu y sigma cuadrado. Nos va a interesar hoy en este video conocer o averiguar cosas en relación a la media o cosas en relación a la varianza que van a tener que ver con la aplicación en la que se esté usando esta normal. Podemos, por este video, asumir o pensar en un proceso, en variables de proceso, ¿no? Las X podrían ser variables que provienen de un proceso controlado, ¿sí? Entonces, mu y sigma cuadrado representarían para mí variables de control, parámetros de control del proceso, ¿sí? Recordemos que teníamos para estos dos parámetros, mu y sigma cuadrado, nuestros estimadores x raya y s cuadrado, ¿sí? Nosotros el x raya lo obtenemos por máxima verosimilitud y el s cuadrado lo obtenemos por máxima verosimilitud y después lo corregimos dividiendo por n-1 en vez de n para que sea insesgado. Es un repaso de lo que vimos en el capítulo anterior. Y teníamos que el x raya se distribuía de manera normal, esto ya lo discutimos varias veces, con sigma sobre raíz de n, y también s cuadrado se distribuye de manera gamma. Estos dos hay que tenerlos en cuenta porque nos van a servir para para armar los tests. Entonces, hagamos un pequeño repaso de qué fue lo que hicimos hasta ahora. Teníamos, por ejemplo, uno de los primeros tests que hicimos, el primero que ya discutimos, era un test de hipótesis en el cual a mí me interesaba ver si yo podía demostrar que la media mu era mayor que un cierto valor que vamos a llamar mu0, que viene dado por interés del analista. O sea, alguien se pregunta, ¿es posible demostrar que la media verdadera de una variable es mayor que tanto? Y nosotros tomábamos una muestra y con esa muestra calculábamos el x raya, que era el estimador de la media, y armábamos lo que se llamaba el estadístico del test, que en nuestro caso nosotros vimos que el estadístico, recordemos que estadístico era cualquier función de la muestra, en este caso la muestra es el x raya, cualquier función de la muestra que pueda yo relacionarla con el parámetro que estoy ensayando y que tenga una distribución conocida, en este caso normal 0, 1, me permitía a mí realizar el test. Nosotros habíamos construido este estadístico y habíamos visto que, bajo la hipótesis nula verdadera, este estadístico tenía una distribución normal 0, 1. Y acá les pongo el repasito más o menos de lo que habíamos hecho, a modo esquemático para que lo tengan. Habíamos calculado el p-valor, que era el alfa asterisco, que una vez que yo calculaba el valor observado de z de la muestra, calculaba ese p-valor y lo comparaba contra el nivel de significación del test alfa que yo había puesto, ¿sí? En este dibujo yo lo que estoy poniendo a propósito, que el z observado me dio más grande, o sea, el z observado me cayó dentro de la región de rechazo. Esto no puede ser así, pero vamos a decir, lo pongo a modo esquemático, ¿sí? Recordemos que había otra forma de escribir la condición de rechazo del test, que era en términos del z,
observado. Si el z observado, si el z, la variable aleatoria z, cae más por encima de un cierto valor crítico calculado a partir de alfa, uno podía rechazar la hipótesis nula. Y también podíamos verlo desde el lado del x raya, el promedio. Si ese promedio observado cae por encima de un cierto crítico, uno podía también rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Esto nosotros hasta ahora ya lo vimos, es un pequeño repaso. Vayan a ver el ejercicio que hicimos en clase, vayan a ver lo que ya discutimos. Mi objetivo ahora, más que nada, es recalcar acá un aspecto importante que nosotros estuvimos tratando todo el tiempo, que es el valor de sigma conocido, ¿sí? Esto es muy importante porque la distribución de este estadístico se cumple siempre que el sigma sea conocido. Y eso es medio raro porque en la realidad puede que no ocurra, ¿sí? En general nunca ocurre que uno conoce un parámetro, ¿no? Acá estamos diciendo que hay razones para suponer que el sigma es conocido, por un tema de que yo sé cómo funciona este proceso, que tiene un desvío más o menos estable, que no cambia con el tiempo. Bueno, acá hay razones para derivar este test. Yo lo que les quiero hacer ahora es dejarles a modo de resumen qué pasaría con este mismo test si fuera para el otro lado, es decir, para abajo. Si yo quisiera demostrar que la media mu es menor que un cierto valor mu 0, el estadístico es el mismo, exactamente el mismo, lo único que cambia es la forma de calcular el p-valor alfa asterisco que se acumula para abajo, porque yo voy a buscar el rechazo hacia abajo, ¿no? Voy a buscar valores chiquititos de z observado, porque estoy buscando x rayas chiquititos, ¿sí? Por debajo de la media. Entonces todo se acumula para abajo, digamos. La condición de rechazo ahora se compara contra el fractil z alfa de la normal estándar, y si yo lo quiero ver desde el x raya, lo comparo contra un x raya crítico hacia abajo, ¿sí? Si el promedio observado es más chico que el x raya crítico, entonces estoy en condiciones de decir que rechazo la hipótesis nula. Recordemos que uno puede ver esto de las dos maneras, o sea, puede ver el alfa asterisco y compararlo con alfa, o puede ver alguna de estas dos versiones que vimos en clase. También les dejo acá abajo qué pasaría si el test fuera igual contra distinto. Este test se llama bilateral. Es decir, ahora no tengo una evidencia de... Es como que no tengo una sospecha de que la media es menor o mayor a un cierto valor, sino que no hay ninguna sospecha para ningún lado y yo me quiero ir hacia cualquiera de los dos lados, me viene bien, ¿no? Entonces planteo igual contra distinto, el estadístico va a ser el mismo, seguimos bajo las mismas condiciones, bajo H0 verdadera, y fíjense que ahora la única diferencia que tengo es que el nivel de significación yo lo voy a repartir en dos colas, porque voy a tener dos zonas de rechazo. Fíjense primero un poco la lógica de escribirlo acá abajo, ¿no? Fíjense que yo voy a rechazar la hipótesis si mi z observado cae o en la zona de rechazo izquierda o en la zona de rechazo derecha. ¿Sí? Entonces fíjense que por un tema de comodidad acá le tomamos módulo, no importa el signo, le tomamos módulo, y siempre lo comparamos contra el crítico que está arriba, que es el positivo, que es el alfa sobre 2, el 1 menos alfa sobre 2, acá hay que corregir, 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? Les dejo las fórmulas del p-valor para que las piensen y después las discutimos, porque acá hay una ligera corrección que hay que hacer, simplemente es multiplicar por 2. Esto lo vamos a discutir en la práctica, pero cambia ligeramente el cálculo del p-valor cuando el test es bilateral. Bien, esto es un resumen de algo que ya vimos, o sea, la lógica de este test ya la aprendimos. Encontramos un estadístico, de nuevo, que es una función que relaciona lo que viene de la muestra con lo que viene de mi hipótesis. Y esa distribución es conocida. Entonces ahora vamos a ir viendo qué pasa si yo quiero testear la varianza, por ejemplo. Imagínense que en un proceso nosotros nos interesa conocer el valor de sigma porque ese es el valor de sigma que mide el grado de dispersión del proceso y yo quiero ver si hay alguna evidencia. Por ejemplo, acá les pongo dos tipos de hipótesis, que serían las dos hipótesis unilaterales, ¿no? Uno diría, bueno, vamos a ver si puedo demostrar que la varianza es mayor a un cierto valor, o vamos a ver si puedo demostrar que la varianza es menor a un cierto valor, ¿no? Eso sería lo que pongo en la H1. Puedo tener un montón de razones para querer probar que la varianza es mayor o menor a un cierto nivel.
dependerá mucho de la aplicación. Vamos a ver que hay de todo tipo de aplicaciones acá metidas. Ahora, nuestro objetivo es encontrar un estadístico para este test. Nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? De alguna manera, relacionar el parámetro con mi estimador, sigma sombrerito cuadrado o s cuadrado, y encontrar una distribución conocida que los relacione. ¿Ok? El problema acá es que sigma cuadrado sombrerito o s cuadrado no es normal, entonces no puedo usar la lógica del estadístico z de la media. Entonces déjenme que vayamos un poco les quiero mostrar algo, les quiero presentar una nueva distribución que vamos a usar ahora como les quiero explicar el concepto que hay detrás de la distribución que vamos a usar. Así que imagínense por un momento que tenemos de repente una muestra de valores, una muestra de variables aleatorias todas independientes, acá no figura, pero bueno, todas independientes con una distribución f cualquiera, no sé, provienen de cualquier distribución, que tienen una media que yo la voy a llamar mu y una varianza y un desvío que lo llamo sigma. ¿Sí? Entonces, esos x yo los puedo estandarizar. Nosotros ya sabemos a esta altura que una transformación que se le hace a los datos muy comúnmente es estandarizarlos, porque con el objetivo de ver cada dato cómo está alejado de la media en términos relativos. ¿Sí? Acá yo transformé todo a estándar, estandarizado. Todavía no dije que es normal. Entonces, estos numeritos van a estar como estandarizados para cualquier distribución. ¿Sí? Algunos van a ser mayores que 0, cercanos a 1. Otros van a ser menores que 0, cercanos a menos 1, a menos 2, o a 1 o a 2, según cuánto esté alejado yo de la media en términos relativos del desvío. ¿Ok? Entonces, esto es un vector. Uno lo puede imaginar como un vector en el espacio, ¿no? Que tiene muchas coordenadas. Y cada una de esas coordenadas va a estar dada por el valor que yo observe luego de ver los datos, una vez que realice estas variables aleatorias. ¿Sí? Entonces uno se puede, pensando en la idea de un vector, proponer calcular la norma al cuadrado. La norma al cuadrado es una medida del tamaño de un vector, ¿no? Mientras más grande es la norma, más grande es el vector, y obviamente mientras más grande es la norma al cuadrado, más grande es el vector, ¿no? Entonces, ¿cómo calcularíamos la norma al cuadrado de este vector? Yo tendría que agarrar cada componente, elevar al cuadrado y sumar, ¿no? La primera al cuadrado más la segunda al cuadrado y así todas hasta la última al cuadrado, y me queda esta sumatoria, ¿no? Esta sumatoria es simplemente la sumatoria de los valores estandarizados al cuadrado, y esa norma es un puntaje, un score que me mide a mí cuán grande es este vector. ¿Y qué pasa? Si este valor es muy grande, o sea, si este valor es grande, significa que los x están todos muy alejados de la media en términos del desvío. ¿Sí? Que me tocó una muestra muy dispersa, ¿no? Es como una forma muy compacta de medir si me tocó una muestra muy dispersa. ¿Sí? Ahora, este score, este puntaje, va a ir variando, es aleatorio. Obviamente depende de los x que yo observe, entonces voy a tener un comportamiento aleatorio de este puntaje, ¿no? Para una cierta población con media mu y varianza sigma, el módulo de los z al cuadrado es aleatorio. Ahora, resulta que si los x son normales, que es el supuesto que estamos nosotros suponiendo mágicamente en este video, si los x son normales, estos que están acá adentro son normales 0, 1, porque son normal estándar, ¿no? Ya lo recontravimos, cada uno de ellos es una normal 0, 1. Entonces, el cálculo del score va a ser una suma de variables normales estándar elevadas al cuadrado, lisa y llanamente. Entonces los matemáticos hicieron muchos estudios, mucho análisis, y lograron formular o encontrar cuál es la distribución exacta, conocida, de esa suma de normales al cuadrado, o de este score que ahora lo llamamos W, y la bautizaron y le pusieron un nombre que se llama chi cuadrado. Distribución chi cuadrado de nu grados de libertad, ese es el parámetro que va a tener esta distribución chi cuadrado, y nu es la cantidad de términos que estoy sumando. En principio vamos a hacer de cuenta, vamos a decir que nu es la cantidad de términos que estoy sumando. O sea, esto es obvio, ¿no?
mientras más grande es la muestra, me va a ir cambiando el valor del parámetro del h cuadrado. Si el h cuadrado tiene esta forma, fíjense que se las estoy mostrando acá para un ejemplo de nu igual a 15, que sería un caso en el cual yo parto de una muestra de tamaño 15, ¿no? La distribución de los scores, o sea, la distribución de esos tamaños, de esos vectores, va a seguir más o menos, va a seguir exactamente, perdón, esta distribución si los x son normales, siempre. Observemos que el valor 15 está más o menos por acá, que es, bueno, un caso esperable en el cual todos los puntajes me dieron cerca de 1, o sea, todo se comportó bastante normal, digamos. En cambio, los puntajes altos, 30, 40, es cuando todos me dieron grandes en términos del desvío. Interesante. Esta es una herramienta, una distribución muy especial que se usa mucho en estadística. Algo importante que les quiero decir es que también los matemáticos demostraron que esta chi cuadrado es un caso especial de una gama. O sea, tiene distribución gamma y acá, ojo con el olfato, porque estamos pensando en S cuadrado gamma. O sea, acá hay una relación y la vamos a encontrar ahora del estadístico del test que necesitamos, ¿no? De la varianza. Ellos vieron que la chi cuadrada es una gama de parámetro alfa nu sobre 2. Nu está relacionado con la cantidad de tamaño de la muestra, recuerden. Y beta igual a 2. Pero es algo random, por ahí nos va a servir más adelante. Entonces, ¿cómo hago? Digamos, quiero volver a mi situación anterior, en la cual teníamos el test de hipótesis que estábamos planteando. ¿Cómo hago para usar esta info, esta data que acabamos de tirar de la chi cuadrado, que es un poco bueno, extraño? ¿Por qué encontramos esta distribución? Fíjense, nuestro objetivo principal acá es encontrar la cosa que relaciona mi estimador del parámetro que quiero. En este caso vamos a primero mostrar sigma cuadrado sombrerito, en un caso en el que yo conozco la media mu. O sea, lo estimábamos así, ¿no? Por máxima verosimilitud se estimaba así. Entonces ahora fíjense qué pasa si yo hago el truco. Esto es un galerazo mágico. El truco de a este, multiplicarlo por n y dividirlo por el valor del sigma 0 de la hipótesis. ¿Qué pasa si yo hago esta cuenta, ¿no? Acá hago aparecer al sigma 0, ¿no? Recuerden que mi objetivo es hacer aparecer al parámetro para encontrar algo que relacione parámetro con muestra. Redistribuyo un poco los términos y fíjense, saco el n para afuera, lo cancelo y meto el sigma adentro, ¿no? Y me queda mágicamente armado el score W, el score que nosotros acabamos de ver, que si es cierto que la variable es normal y si es cierto que la varianza vale sigma cuadrado, esto se distribuye como un h cuadrado de grados de libertad nu igual a n, ¿sí? Obviamente si h0 es verdadera, porque estoy metiendo acá el sigma 0. Acabo de encontrar el estadístico para mi test, chi cuadrado. ¿Qué pasa si uso la varianza muestral, que es la que nosotros tradicionalmente usamos porque no conocemos la media, entonces la tenemos que estimar, y dividimos por n-1 acá? Me va a quedar lo mismo, nada más que en vez de multiplicar por n, multiplico por n-1, o sea, el mismo truco, y me queda el score también, pero si en vez de poner mu pongo x raya, los matemáticos mostraron que esto se distribuye como un h cuadrado, pero pierde un grado de libertad. ¿Sí? Ahora va a ser n-1 los grados de libertad que tiene ese h cuadrado. ¿Sí? Entonces, encontramos el estadístico de nuestro test. Yo les dejo acá para que ustedes pausen y vean y analicen y estudien, porque todo este formulerío que está acá simplemente se deduce una vez que uno encontró el estadístico, que es este que tenemos acá. Vamos a usar de ahora en más la varianza muestral como caso general en el que no conocemos la media. Uno, una vez que ya conoce el estadístico, puede derivar el test de la misma manera que lo hicimos para la media, nada más que cambiando la distribución, ¿no? Yo acá les puse cómo son los ejemplos del test unilateral para arriba y para abajo, ¿no? El p-valor se va a calcular ahora sobre la distribución del estadístico chi cuadrado, y la condición de rechazo va a estar expresada en términos de chi cuadrado observado y S cuadrado, que es el estimador de la varianza. O sea, estas dos también son las alternativas que yo voy a poder tener
a la hora de testear. Bien, entonces esto se lo dejo como machete. Obviamente que parece un formulario muy grande, pero nosotros, créanme que cuando vayamos a los ejercicios de la práctica, que veamos las aplicaciones, van a ver que es simplemente unir las piezas de un rompecabezas y va a ir saliendo solo, como tiene una lógica detrás. Si van entendiendo pasito a pasito la lógica, no hay forma de que no lo entiendan, se vuelve bastante mecánico. Bien, pasamos a otro caso que queremos analizar, que es un caso bastante interesante porque ¿qué pasa si quiero testear la media? O sea, volvamos al problema que teníamos al principio, en el que quiero testear la media mu, pero estamos en una situación general en la cual el valor de sigma cuadrado, o de sigma, el desvío, no lo conocemos. O sea, es algo bastante habitual en la práctica que uno no tenga suficiente información de un proceso, por ejemplo, como para poder decir, mira, yo ya conozco la varianza y ya sé cuánto vale, pongo las manos en el fuego y ya está. En muchos casos prácticos no se tiene la información, ¿sí? Por más que nosotros podamos suponer que la variable es normal, no conozco la varianza, ¿sí? Acá abrimos un poco el paraguas, abrimos un poco el panorama y vamos a hacer los mismos test de hipótesis que hicimos antes, unilateral para los dos lados y bilateral, y ahora nos vamos a preguntar qué pasa si en el estadístico principal que yo tenía, el Z que yo tenía, ahora en vez de usar el sigma, porque no lo conozco, lo reemplazo por el valor del S, que es el estimador del desvío. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, vamos a estudiar y ahora les voy a mostrar un ejemplo para que entiendan de dónde sale lo que vamos a hacer. ¿Qué consecuencia tiene o qué comportamiento aparece cuando yo decido reemplazar sigma por el estimado? Entonces, para que lo entiendan, les voy a hacer una simulación. Les hice una simulación en el R, en la cual yo dije, bueno, voy a simular muestras de tamaño 5 de variables normales que provienen de un proceso que tiene una media 16 y una varianza igual a 4. ¿Sí? No, imagínense que están produciendo algún objeto que tiene estos parámetros y se distribuye de manera normal. Muestras de tamaño 5, solamente 5 valores. Entonces lo que yo hice fue, primero, con el resultado de cada una de estas, son 1000 muestras que yo fui simulando, con el resultado de cada una de estas, calculé el promedio, le resté la verdadera media a 16, que yo la conozco, en la realidad no, pero vamos a asumir que vale, es una mu conocida, mu 0 sería, y divido por el estimador del desvío de esa muestra. Es decir, no pongo ni el sigma verdadero, por más que lo conozca. Eso por un lado. Entonces me fui construyendo un montón de valores t simulados. Y por otro lado, hice lo mismo, pero ahora incluyendo la información del desvío conocido. O sea, como que con cada una de estas muestras hice estas dos cuentas y fui generando valores. Entonces me construí con la simulación el histograma. Fíjense que el histograma naranja que está acá arriba es el que corresponde a todas las observaciones T que yo generé, y el histograma gris es el que corresponde a todas las observaciones Z que yo generé. Y arriba le superpuse a cada uno la densidad teórica de una normal 0,1. Esto no es density estimado, sino es la densidad teórica de una normal 0,1. Fíjense qué pasa. Obviamente que nosotros, el estadístico Z, ya sabemos que tiene distribución normal 0,1. Porque lo vimos, ¿no? Ese X-raya estandarizado. Entonces el comportamiento de las muestras simuladas fue muy bueno, o sea, se acopló muy bien a esa normal 0,1. Pero observemos qué es lo que pasó con la T, o sea, el estadístico T. Yo calculé la kurtosis de estas dos muestras y me dio que la kurtosis del T es 4,79, bastante más grande que T. Y la kurtosis de Z es cercana a 3 porque obviamente estamos en un caso donde el comportamiento es normal. Entonces fíjense, la del T me dio kurtosis alta, es decir, colas pesadas, ¿no? En principio estamos viendo acá, y lo estamos viendo, que en los extremos aparecen muchas veces valores o muy grandes, cercanos a 6, que eso en un comportamiento normal no ocurre, y cercanos a menos 6, que eso en un comportamiento normal tampoco ocurre.
¿Y por qué se está dando este fenómeno de colas pesadas? O sea, ¿qué pasa en los extremos? ¿Por qué ocurre esto? Fíjense que, imaginémonos que, como yo tengo muestras chiquititas acá, tengo muestras pequeñas, puede ocurrir que de repente en una muestra me tocaron, por ejemplo, todos valores que valen cerca de 17, por ejemplo. Imagínense, 17, 17, 17, 17. O sea, los 5 valores, tuve yo la mala suerte de que los 5 valores estuvieron cercanos a 17. 17 está por encima de la media, ¿no? Entonces, cuando yo haga la cuenta del numerador, o sea, la cuenta de acá arriba, esta, me va a dar un valor positivo. Es decir, voy a estar a la derecha de la campana, ¿no? 17, más o menos 17 menos 16, me da un número positivo. Ahora, como todos los valores de la muestra de los datos que obtuve, son todos parecidos a 17, tuve la desgracia de que pasó eso, el S de esa muestra va a ser muy chiquitito. Porque no hay variabilidad en la muestra, no hay variabilidad en los datos, todos son iguales. Entonces, el denominador va a ser muy pequeño en ese caso patológico. Entonces, el resultado va a ser que el T va a ser un valor muy grande, mucho más grande que el que debería ocurrir en condiciones normales. Porque tuve la mala suerte de una muestra chiquitita tener 5 valores todos muy parecidos. Va a pasar lo mismo, por ejemplo, si yo tengo valores todos cercanos entre sí y todos, por ejemplo, todos valen 15. 15, 15, 15, 15, 15. Voy a estar alejado de la media para abajo, pero la varianza va a ser chiquitita, entonces voy a estar en los negativos grandes. ¿Sí? Este comportamiento de colas pesadas, fíjense que, ¿qué pasa si el n aumenta? Si tomo muestras, en vez de 5, muestras de tamaño, no sé, 30. ¿Qué va a pasar? El valor de S, como es un estimador que es consistente, se va a acercar cada vez más al sigma verdadero, ¿no? Se va a acercar cada vez más al sigma verdadero. Entonces, el efecto que yo les acabo de mostrar, cuando yo tengo muchos datos, desaparece porque los datos se compensan, ¿no? Es muy raro que yo encuentre 30 datos, todos que valen 17, ¿sí? Entonces, este estadístico T, si la muestra es grande, se aproxima a una normal 0,1, pero no tiene distribución normal 0,1 si la muestra es chica, ¿sí? Tiene esta distribución de colas pesadas. ¿Cuál es la distribución de colas pesadas? Yo les dejo acá esta formulita para el que le interese. Simplemente lo que hicieron los matemáticos fue agarrar el estadístico T y reescribirlo de una manera tal, que aparece la normal 0,1 acá, la que ya sabemos que es normal 0,1, y aparece dividiendo abajo un h cuadrado, la misma que vimos antes, dividida por su grado de libertad. Entonces, a esta distribución la inventó alguien que laburaba en una fábrica de cerveza Guinness. Entonces el tipo lo que hacía era controlar el proceso y como no conocía el desvío estándar, empezó a estudiar la distribución esta del estadístico T, la llamó T-Student, porque ese era su seudónimo, porque si descubrían quién era, lo echaban de la empresa básicamente, entonces el tipo se puso un seudónimo misterioso como Student y bautizó a la distribución del estadístico como la T de Student de nu grados de libertad, que este nu grados de libertad va a estar asociado a los grados de libertad del h cuadrado que haya metido ahí adentro, ¿sí? Siempre. Entonces, como yo les dije, si yo agarro una normal 0,1, la divido por una raíz de un h cuadrado dividida su grado de libertad, me queda el estadístico T que estamos laburando y ese estadístico T tiene una distribución T de Student que, como ya vimos, es muy parecida a la normal 0,1 cuando la muestra es grande. Si no, tiene colas pesadas. Espectacular. Entonces, encontramos el estadístico del test cuando el desvío es desconocido, una distribución muy usada, la van a ver por todos lados en el mundo estadístico. Y les dejo acá como machete para que hagan print screen, para que se lo copien, para que lo analicen cuidadosamente. Todo el macheterío de tests de mayor, menor y distinto, o sea, es básicamente lo mismo que la normal con desvío conocido, nada más que ahora vamos a cambiar todo lo que era Z por la FDT de Student, todo lo que era Phi por la FDT de Student, todo lo que era Z por estadístico T, y donde estaba el sigma pongo S. O sea, mecánicamente es lo mismo, nada más que tenemos otra distribución.
Bien, y para cerrar este video, quiero entrarme acá, meterme en un caso, una pregunta que muchos seguramente se harán, porque ¿qué pasa si no hay normalidad? O sea, en la realidad, el supuesto de normalidad, como ya vimos, es muy fuerte, uno no puede andar suponiendo que las cosas son normales porque ya habrán visto que no lo son en general. ¿Qué pasa con estos tests que vimos si uno no conoce la distribución de partida y a priori no puede decir que es normal, o estamos en un caso en el cual estamos muy alejados de una normal? Puede ser una exponencial, una log normal, variables que están lejos del comportamiento simétrico. Bien, obviamente vamos a tener variables x que se distribuyen según una distribución f θ desconocida o no especificada, con una media mu y un desvío sigma. Entonces me interesa testear de nuevo las medias, por ejemplo, hacer un test general de medias de esas distribuciones. Y les voy a presentar lo que se llama el test para la media de nivel aproximado. ¿Por qué aproximado? Fíjense. Este test, vamos a usar el estadístico general T, el que vimos recién, porque es el más general de todos, ¿no? Yo reemplazo X raya y S porque no conozco nada. Entonces me interesa saber ahora, en las condiciones de no normalidad, cómo se comporta este estadístico, para ver si yo puedo o no puedo usarlo. Fíjense que si el valor de n es grande, imagínense que tenemos, no sé, más de 20, más de 30 datos, digamos, estamos ya en un terreno donde el teorema central del límite sirve. Ese teorema central del límite, ¿qué nos dice? Nos dice que X raya se aproxima, ¿no?, a una normal. Esto ya lo discutimos en clase también. Se aproxima a una normal por el teorema central del límite. Entonces, sigue valiendo la distribución de X raya. Y por otro lado, el valor de S, como vimos recién, si la muestra es grande, se parece mucho al sigma verdadero, porque es un buen estimador de sigma. Entonces acá yo reemplazaría por sigma y podría usar en forma aproximada, y fíjense que uso el violeta para todo lo que es aproximado, la normal 0,1. Hago de cuenta que eso es normal 0,1. ¿Estamos? Esto va a ser así si la H0 es verdadera. Tengan en cuenta de que se dice que el nivel es alfa aproximado porque cuando uno calcula el p-valor y calcula el z-alfa, digamos, cuando uno hace el test y calcula los críticos, esos críticos, como van a estar calculados con una distribución normal 0,1, que no es la distribución exacta de t, es la aproximada, resulta que el nivel de significación de los ensayos, cuando uno lo pone en 5%, en realidad va a ser aproximadamente 5%, por ejemplo. Bien. Y por último, les dejo, para terminar, una pequeña reflexión de, esto es adicional, si el que quiere lo escucha, si no, no. ¿Qué pasa con los test de varianza, ¿no? Porque uno dice, me encantaría también testear la varianza en situaciones donde no tengo normalidad. Para muestras, digamos, teníamos nuestro S cuadrado, que era el estimador de la varianza corregida, o sea, el S cuadrado varianza muestral, y teníamos nuestro estadístico del test, chi cuadrado, que era este, ¿no? n-1 por el S cuadrado dividido sigma 0 cuadrado. Ese era mi estadístico. Ahora, quiero ver qué pasa cuando la muestra es grande. Si la muestra es grande, este S cuadrado se aproxima a una normal. Eso se puede demostrar y también nosotros lo vemos en el sentido de que como es una gama, y mientras más grande es el parámetro de esta gama, más se parece a una campana, ¿no? Eso lo vimos en la práctica. Entonces, tengo una normal con media y desvío y varianza dados. El tema es que yo garantizo que el estimador se converge a una normal, pero fíjense que la cuenta que le estoy haciendo al estimador no es estandarizarlo. Lo estoy multiplicando por algo y dividiendo por algo. Entonces, eso no es una normal estándar, sino que es algo que no tengo ni la menor idea de qué es. No voy a poder usar este estadístico, por más que el S cuadrado converja normal, porque esa es una cuenta que no es estandarización, si las X no son normales, ¿sí? O sea, no voy a poder, no me va a servir. Se puede probar qué pasa si yo lo estandarizo a este, pero tampoco converge bien una normal 0,1. Bien, gente, yo con esto termino este video. Vean que hay o sea, yo acá les estoy mostrando todas las deducciones matemáticas para que la entiendan a fondo.
no se preocupen si hay muchas cuentas. Nosotros vamos a ir ya en las aplicaciones. Les prometo que vamos a ir viendo caso por caso cómo se arma esto como un rompecabezas. Eh, y van a ver que lo van a entender bastante bien. Así que como siempre, cualquier cosa comenten en YouTube o pregunten y le damos para adelante.